Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Estamos en Preseed. Aquí quiero agradecerle a nuestros amigos de Maca Studio por todo este montaje. Estamos, como pueden ver, grabando en un Going Fit. A ellos también muchas gracias por prestarnos este espacio. Yo soy Manuela, soy especialista en ventas B2B de software. También creo contenido en redes sociales, me encuentran como Manulotech. Y bueno, aquí estoy con mi co-host Dani Ortiz y nos encanta este episodio porque tenemos unos invitados muy especiales. Manu, me encanta que estemos acá, obviamente, en este espacio de ongoing con nuestros amigos de Malca Studio. Y bueno, yo soy Dani Ortiz, soy CEO de Daki, mamá de dos, y estoy súper feliz porque tenemos unos súper invitados. Oigan, una startup que yo creo que muy pocas personas en el sector o en el segmento de las startups le están apuntando a esto, ¿cierto? A ese tipo de soluciones. O sí, a este tipo de soluciones, porque son soluciones que uno dice, eso sí existe, o sea, eso sí me toca a mí, ¿cierto? Entonces, oigan, les voy a dar el paso a los invitados que tenemos el día de hoy, que son Santiago y Manuela, de como Modelo Gio. Sí. Modelo Gio, es que ahí tenemos un tema con Gio, Geo, ¿cierto? Con Entonces, el naming. eso, yo digo como Modelo Gio, entonces, oigan, gracias por estar acá. Estamos muy felices de tenerlos precisamente porque sabemos que es un segmento del mercado que no muchos tienen en su mente y que ustedes, o sea, una cosa que me dijo Manu en algún momento fue, esto lo necesitan todos y es cierto que lo necesitamos todos, entonces bienvenidísimos a este espacio. Gracias, Dani, gracias, Manu. Manu y Santiago son esposos, Ah, son esposos. emprendedores. Cuéntenos, bueno, cómo empezó la historia de emprender, emprender juntos. Hola a todos, ¿cómo están? Primero que todo, no creo que la cuentas mejor tú que yo. Lo que pasa es que los dos tenemos la vena de emprender pensando en crear empresa, más que, o sea, esa pequeña división que hay entre voy a quedarme emprendiendo a ver si me funciona. No, o sea, los dos siempre, siempre, siempre hemos queremos hacer algo grande, queremos hacer algo poderoso, que era de lo que hablábamos ahorita, y queremos trascender. O sea, los dos sí soñamos con eso. Y como tenemos el match en eso, por eso de ahí parte. Realmente el tema de emprender juntos sí es un tema, yo creo que también de pareja, del match que tenemos en querer hacer algo, o sea, no queremos que la vida nos pase si nosotros queremos realmente pasar por la vida. Creo que lo que ha hecho Me que encanta esa emprendamos frase. a como de lugar. No, eso es súper importante, ¿cierto? Porque, bueno, tanto en parejas como en los matrimonios que se generan, literalmente crear una startup con otra persona, eso es como, uy, es fuertecito, pero también ustedes que conviven todo el tiempo juntos, con los hijos, eso va trayendo unas cositas adicionales que uno dice como, tengo que aprender a separar. A mí me gustaría entender también esa partecita como cómo separan ustedes lo profesional de la familia, pues, o sea, cómo hacen ese balance ahí para que no terminen metiendo problemas familiares dentro del trabajo pues, y viceversa. Es que es imposible separarlo. Es absolutamente imposible separarlo. O sea, yo sí, y de hecho lo hemos hablado muchísimas veces, y es que, o sea, ese cuento nosotros no nos lo podemos creer, de que tu vida profesional es una y no la lleves a tu hogar. Mentira, si es que nosotros trabajamos más de 8 horas diarias, dormimos 8 horas y se supone que tenemos las otras 8 horas para hacer otras cosas. Eso es mentira, o sea, yo no puedo decir, estoy en mi modo de trabajo y aquí ya me olvido, no, o sea, a mí no me pasa eso. O sea, son las 5 de la tarde, me olvido de la empresa, me olvido de los problemas, me olvido de los éxitos y de los fracasos, no. Pero lo que sí nosotros hemos tenido claro desde el primer día es el rol que tiene cada uno dentro de ese juego, del juego de emprender. Entonces, cuando tú has sido el que dirige la empresa, entonces pues es que es el rol que yo tengo que respetar. Si tú eres el director de la empresa, tú eres ese director de orquesta, hablando pues de que Santiago también es músico, y yo tengo que respetar ese rol, sus decisiones, hacia dónde quieren caminar económicamente la empresa, las metas, esa estrella del norte, y de ahí para abajo, lo que yo tenga que hacer, pues lo tengo que hacer. Y si tengo que comunicar algo, pues simplemente a mí me gusta comunicar a través de correo hoy en día.
¿sí? Porque Santiago a mí me dice, a mí no me traigas problemas, a mí tráeme soluciones. O sea, ese día fue un problema entre los dos, honestamente. ¿Cómo así? ¿Qué le pasa a este man? Que a mí no me traiga problemas, tráigame soluciones. Yo bajé así como, ¿por qué me dijo eso? Y para acabar de estar en la misma casa, los dos trabajando en la misma Además, parte. somos home office, Además, entonces Como sí. office. Además. Pero cuando al otro día yo dije, claro, tiene toda la razón. Yo estoy identificando únicamente problemas dentro de la empresa. Y este problema, y este problema, y este problema, y este problema. Y todos en la empresa hacemos eso. Les llevamos al director de la empresa este problema y este problema. Y como, o sea, él quiere que él quiere que le digamos los problemas, pero también las soluciones. Entonces, respetar los roles. muy tesos que se puedan orquestar, como tú lo decías, así. Realmente mucha gente dice, oiga, ¿cómo se emprende en pareja y sobrevivir en el intento? Creo que ese comentario nos lo Sí, hacen total, todo el tiempo. total. Yo me pregunto, creo que es más fácil, realmente las cosas se quedan, digamos que conocemos como, realmente es que conocer a otra persona perfectamente es muy difícil, nos entendemos cómo funcionamos cada uno y eso hace más fácil el tema en mucho, no solamente en los roles que se juegan dentro de la compañía, sino también cuando se juegan afuera, porque al final del tiempo somos founders y un founder termina siendo el vendedor principal pues, de la empresa. Y muchas veces cuando son clientes grandes, importantes, vamos los dos y entendemos cómo nos botamos la pelota de un lado al otro para poder cerrar esa negociación. Entonces, como ya lo entendemos, creo que es un poco más fácil. Como hemos crecido juntos en este tema de emprender, es más fácil entender también cuáles son, ¿cómo los llamamos? Esos clics que hemos creado cada uno y esas fortalezas que hemos creado cada uno, entonces Sí. sabemos cada uno en qué podemos apoyarnos al otro en las debilidades del otro. Eso creo que lo hace más Eso fácil me que lo difícil. imagino. Eso suena muy romántica la respuesta, pero en verdad, mira, Sí, o sea, creo que antes peleábamos 5 veces al día por algún problema de la empresa, honestamente. Ahora es por ahí una vez al día. Bueno, al menos se redujo la cantidad Pero de sí me peleas. imagino que en temas de ir y vender, por ejemplo, ahí los dos se deben alinear súper bien porque es como los dos queremos esto con toda, ¿cierto? Entonces sí me imagino que deben hacer un muy buen team. Ir y vender en la empresa es mi responsabilidad. O sea, si no se vende, hay una responsable y esa soy yo. Pero Santiago, en el proceso de una venta de la empresa, me acompaña en el tecnicismo. Porque muchas veces entonces nosotros vendemos una plataforma, un software que es para un sector que es muy técnico, seguridad y salud en el trabajo. Entonces está el HSQ de la empresa, están, o sea, los cargos que entienden a la perfección el tema. Y adicional muchas veces nos traen, por ejemplo, al equipo de tecnología. Y el de tecnología me puede matar a mí, aunque me he ido entrenando muy bien, pero Santiago ahí ya cierra la venta. Ve, Manu, ahí que estás tocando el tema de modelo Gio, nos gustaría saber qué es, o sea, porque es que hay un tema, lo que les decía ahorita, es como, hay que escarbar bastante para uno entender dentro de la empresa que lo tiene que utilizar, o sea, toca. Y Manu, también vas a aprender acá porque yo les escuché un pitch bien interesante, porque uno dice, no, pues, pero yo trabajo solo, tengo un solo empleado, eso no, también, o sea, debes tener esto porque si no, no estás cumpliendo con unas normas, ¿cierto? Entonces, adelante, cuéntenos qué es modelo Gio. antes de entender modelo Gio, hay que entender un poco qué es seguridad y salud en el Ujú. trabajo, que es a lo que nos dedicamos, digámoslo así. Y antes, ahorita que estábamos atrás, te estaba contando como la historia de dónde empezó todo esto. Y me gusta hacerla rápido y es, miren, cuando empezó la revolución industrial, metimos las máquinas dentro de un proceso, nos inventamos la producción lineal, todo ese tema, y empezaron los accidentes laborales. Empezó a morir gente por ir a trabajar. Antes moría por otras cosas, ahora moría por ir a trabajar. Empezaron las enfermedades laborales y empezamos a echar la culpa a esas máquinas. Después de eso dijimos, no, las máquinas no tienen la culpa, la tienen las personas que lo operan porque no tienen cuidado al operarlas. Después dijimos, no, las personas no tienen la culpa, es que nos faltan procesos. Ujú. Después dijimos, no, los procesos están mal, tenemos que ver cómo iterarlos y mejorarlos y nos creamos en una conversación que lleva más de 70 años un sistema que gestione la seguridad y salud en trabajo, o sea, que gestione los accidentes, que gestione las enfermedades, que gestione los procesos para mejorarlos y hacerlos seguros. Y después, en los últimos años, nos hemos dado cuenta que no es un tema solamente de todo lo que hablamos antes, sino es un tema también de cultura, de tener la cultura del Sí, autocuidado, de cuidarnos entre total. otros y de que esos procesos realmente sean seguros. ¿Qué pasa con modelo Gio? ¿Qué es modelo Gio? Ya pues pusieron la solución de crear un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. Todas las empresas en Colombia lo deben tener y dependiendo del país en el mundo, algunas empresas deben tenerlo de ciertos empleados para darle. Es un tema legal en casi todo el planeta Tierra. En
Colombia, si tienes una empresa o un empleado, debes tener un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Ese sistema de gestión, como se volvió ley, se volvió burocrático, se volvió documentos y está muy bonito en papelitos para muchas empresas, muy bonito en Excel, pero realmente no está implementado y no reduce los riesgos. Hay una Sí. cifra durísima en el mundo y es que 3 millones de personas mueren al año por causas relacionadas al trabajo. El 80% mueren por enfermedades laborales y el 20% por accidentes laborales. 395 millones de accidentes laborales al año. Lo peor de esta cifra es que aumenta un 50% casi cada año. Esta cifra de los 3 millones es del 2023, Claro. 2022 eran 2 millones de personas. Y si existe el sistema de gestión, ¿por qué están aumentando en vez de disminuir? Vuelvo y repito, porque es burocracia. Literalmente son papelitos guardados en algún folder, en Excel guardados en algún drive, pero no hay una implementación real. Y es allí donde entramos como modelo GIO, creamos una tecnología que está basada en un framework, en una metodología de cómo implementar el sistema de gestión. Por eso fue por lo que empezamos, para resolverles ese problema a las empresas y que realmente las empresas pasen de tener un sistema de gestión en papel a tener un sistema de gestión con software que les ayude a llevar el día a día, centralizar toda esa documentación que es burocracia, liberar a sus profesionales de CCT y permitirles que realmente vayan a los puestos de trabajo y empiecen a revisar cuáles son los procesos, convertir esos procesos en seguro y automatizarlos y mejorarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que hacemos con Modelo GIO, ayudar a esos equipos a que realmente se implemente un sistema de gestión dentro de las empresas. No sé si muy técnico. Sí, sí. Es No, bastante no. técnico, la Es verdad. técnico, pero entendible. Pero es O muy sea, claro. es muy claro. Y sabemos que es un dolor grande de las empresas, sobre todo tipo manufacturas. No, es No, que es yo que creo todas. que de todo, de Ujú. todo. Es O algo sea, chistoso. Es chistoso, chistosamente cruel. Porque tuvimos un cliente de un sector de desarrollo de software que tuvo más de un muerto por un simple cambio de una bombilla. O Dios sea, mío. estamos hablando de un riesgo 1, porque en sí, Colombia se sí. categoriza por riesgo, de Ujú. 1 a 5, 4 y 5, altísimo riesgo, 1, 2 y 3, riesgo bajo. Cliente de riesgo 1 Sí. tuvo un accidente por no tener un proceso de cambiar una bombilla. Claro, pero ahí estás hablando de una fatalidad. Y lo que pasa es que muchas veces nosotros como empresarios decimos, empezamos con una empresa, tenemos nuestro primer empleado, entonces estamos ahorrando costos, estamos minimizando como en dónde optimizar, pues que nos quede mejor ganancia, pero esta es una realidad latente, o sea, esto nos toca a cualquiera de nosotros. Para el caso de Colombia, si tienes desde un empleado en adelante, sin importar el sector económico al que pertenezcas, sí o sí debes tener implementado un sistema de gestión. Entonces, muchos empresarios creemos, ok, yo ya cumplo con el requisito y es que le pago salud, pensión y ARL. Entonces, si se accidenta, afortunadamente tengo quien me ayude con esto. Pues resulta que eso no es suficiente. Eso es solo el primer paso. Porque desafortunadamente un accidente de trabajo puede dejar una huella de por vida en esa vida. Y no solamente puede ser una huella física, sino una huella psicológica. Y esto trae una serie de consecuencias para las empresas, que esa consecuencia va más allá de lo económico, empieza a ser moral, en pérdida de productividad y empieza a afectar también a las demás personas que trabajan dentro de la empresa, porque empiezan también a trabajar con miedo. ¿Sí? Entonces, si hay una fatalidad, si hay un accidente que deja una eventualidad de una huella perpetua, pues esto afecta sí o sí económicamente a la empresa. Y el sistema no mira, o sea, quien nos revisa a nosotros, que en este caso hay entes reguladores, en el caso de Colombia y en el caso mundial, como decía Santiago, pues ellos no van a decir, ay, no, es que apenas estabas empezando, cuánto lo siento. No, la ley aplica para todos y aplica con el mismo peso. Estamos hablando que en el caso de Colombia, una vida que no se pierde y que no tiene cómo demostrar el empresario que en realidad le importaba la salud de esa persona, le puede costar en dinero hasta 6.000 millones de pesos y que tenemos responsabilidad civil sobre eso. O sea, y es que qué poco se está hablando de eso, porque nos hablan en todos lados, en todos los sitios donde nos están formando como empresarios, nos están hablando de aprende a monetizar en Internet, mejora tu identidad de marca, temas contables,
¿Por qué no nos están hablando del sistema de gestión? O sea, desde el día uno, cuando yo entré a este modelo de negocio, porque no entendía nada de seguridad y salud en el trabajo, yo era, venga, si esto es tan importante, porque nadie está hablándonos de esto. O sea, porque esto no hace parte de los 5 básicos de un empresario al iniciar una empresa pequeña, mediana o grande, cualquiera que sea su visión. Manu, ahí sabes que hablando, yéndonos un poquito hacia atrás, ahí que estás tocando el tema de cuando entré acá, yo no sabía nada, o sea, antes de entrar acá, ¿en qué estaban? Porque entiendo que vienen juntos ya de varios emprendimientos y varias empresas, o sea, son empresarios en acción desde hace mucho tiempo. ¿Qué estaban haciendo antes? Sobrevivir. Como todos, como todos los Sobrevivir. emprendedores. Sobrevivir y soñar con ser millonarios. Porque, pucha, es que eso sí que nos gusta a nosotros dos. A nosotros nos encanta caminar. Los dos salimos a caminar, caminar, caminar. ¿Por qué? Y lo descubrimos desde que llegamos a Medellín. Porque es que cuando nosotros caminamos hacemos mucha introspección entre los dos. Hablamos, destruimos, volvemos, dibujamos y en realidad tenemos nuestras juntas de trabajo cuando caminamos. O sea, nosotros no nos habíamos dado cuenta de eso. Claro, nosotros venimos de que siempre hemos emprendido los dos. Cuando Santiago estaba en música, entonces yo, no, esto lo vamos a hacer de esta manera. Vamos a hacer esto, 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 vamos a llamar, vamos a, o sea, a impulsar. En ese momento yo estaba entonces en moda. Yo tenía una boutique de vestidos de novias, de 15 y todo eso, o sea, en otro, y Santi, no, vamos a hacerle la página web, no sé qué, la estrategia de marketing. Siempre, siempre habíamos estado emprendiendo, como tú lo dices. Entonces, empezamos emprendiendo desde industrias tradicionales, pero siempre, siempre nos sentamos y decíamos, ¿y cómo lo vamos a hacer grande? ¿Y cómo lo vamos a replicar? Ay, porque, a ver, si este negocio que nosotros tenemos acá nos deja esta rentabilidad o no nos deja nada, porque muchas veces no nos deja nada, no nos deja nada, ¿cómo vamos a hacer para que eso se vuelva 100 veces más grande en un mes, en un periodo de tiempo? Entonces, siempre nos dábamos cuenta que necesitábamos mucho capital para poder escalarlo y no teníamos el acceso a ese capital. O sea, venimos de tener empresa tradicional, de ahí dimos el salto a software, claramente porque siempre estábamos como, ¿y cómo lo hacemos? ¿Y cómo lo hacemos? O sea, esa pregunta del cómo lo hacemos era Ese salto fue por el tema de escalabilidad, porque vieron que el software era como, listo, puedo escalarlo El tema del relativamente FOMO más. creo que tiene mucho que ver. Lo que Sí. pasa es que Ah, ok. hay que entender un Ok. poco el contexto, no sé si de Medellín o de Bogotá realmente. Yo creo que En ese el momento contexto era de Bogotá en ese momento. Estamos hablando que entró Uber Sí. Ujú, sin que nadie entendiera que claro, era una startup más que la rojita exacto. pequeña gente que era una Yo startup. hice activaciones de Uber como en todas las ciudades. Exacto. No sabía que era Sí, una sí. startup, Claro, pero era nadie muy sabía bacano que- trabajar con ellos. que hoy en día no lo sabe. Ah, No, no, en este momento eso está, eso se ha vuelto como hasta un tabú, porque uno dice, ah, no, sí, yo tengo una startup, y son como, ¿Una ¿qué? qué? Ah, no, soy emprendedor. Ah, ya, ya, ya. Ay, adelante, vaya. ¿Y si tienes para Bueno, volviendo al contexto, estamos hablando perdón. de Total. 2015 más o menos. Sí. 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 Uber ya funcionaba Ya en funcionaba. Bogotá y tuve la oportunidad de hablar con varias personas que manejaban Uber y yo decía, venga, ¿cuánto cobra Uber? Ellos Uber decía el 30%, qué pena Uber, pero nunca cobraste el 30%, cobraste más del 30%. Hacíamos unos Exceles Sí. donde revisamos realmente cuáles eran las comisiones, que pues esta Sí. gente ni entendía, llegaban algunas veces hasta el 41% dependiendo de la persona. Y yo les decía, venga, y si todos reunimos plata, ¿cuánto nos cuesta construir esa misma plataforma? Reunimos a todos los de Bogotá, nos salimos de Uber, sueños gigantes, sin sentido y sin realmente una estructura. Pero pues decíamos eso, si lo hacemos desde acá, pues le quitamos, ya no cobramos el 30, sino cobramos el 10 o alguna cosa así. Bueno, todos esos temas de emprendedor sin conocimiento que ayudan a ver más allá de pronto, a soñar, Sí. pero pues cuando uno se sube aprende. Sí, Y eso sí, es lo sí. importante empezar. Entonces, esa fue como la primera idea que tuvimos. Realmente no logramos resolver. O sea, simplemente fue una idea, pero ahí ya empezábamos a ver, ni siquiera nos acercamos a tener un modelo de negocio cercano. No hubo para producto nada. nunca. O sea, era como la reunión de la gente, entre todos pongamos Pero 1 millón, ahí- cosas como eso. Lo que nosotros vimos fue el poder de la tecnología. Ese fue el detonante, el poder de la tecnología.
2000, Precisamente tenemos una agencia de marketing sí, y tenemos un Un estudio de pasan por grabación. todo, literal. exacto. Después de Entonces, eso, bueno, no, ahí empezaron a pasar muchas cosas. Nuestra primera empresa de tecnología era la copia de Rappi, pero entonces 2019. sí, nacimos en el 2019, pero por un accidente de la vida. Una amiga me llamó y me dijo, ella trabajaba en una gran superficie, nosotros somos boyacenses y vivíamos en ese momento en Tunja. Y ella me dijo, oye, ven, yo he visto que tú y Santi son como muy pilos y como que entienden rápido que se pueden hacer cosas. Yo tengo un problema. Ella trabajaba en una gran superficie allá, que tiene presencia a nivel nacional y estaba entrando la pandemia y tenían un problema para entregar mercados. Necesito que nos hagan una plataforma que pueda, para poder entregar todos los mercados con tecnología. Y yo, Santiago, literal, estamos así, yo, oye, es que me llamó esta persona y me dijo que hiciéramos esto. ¿Le hacemos? Sí. Listo, ¿qué hay que hacer? Sin miedo al éxito. Y nosotros, o sea, en ese día nosotros no sabíamos ni que era una línea de código, ni que era un login, no sabíamos nada. Al otro día, 24 horas después, ya teníamos contratado un equipo de desarrollo. Al otro día. Sí, o sea, al otro día, porque pues entendíamos, siempre hemos entendido la urgencia del mercado. O sea, porque nosotros lo hemos vivido en primera persona. O sea, que tú quieras entregar que tú necesites, perdón, una solución y que la entregues un año después, eso no tiene sentido. Entonces ya teníamos nuestro equipo. Efectivamente, eso salió súper mal. Eso no salió bien. Claramente iba a salir mal, iba a salir muy mal y salió muy mal porque nosotros contratamos el equipo de desarrollo. Le dijimos sí al cliente, el cliente era el cliente, o sea, era la marca, nos iban a dar presencia a nivel nacional, nosotros montadísimos. A la hora de entregar la plataforma, no había plataforma, solamente teníamos inicio de sesión. Pero nosotros, en paralelo, como nosotros confiamos en que el equipo estaba haciendo su trabajo y no entendíamos bien como el hoyo negro del desarrollo, porque era un hoyo negro para nosotros en ese momento, entonces fuimos desarrollando el resto de la cara de la empresa, constituir la marca, el el hacer empresa. marketing. El hacer empresa lo fuimos haciendo. Entonces ya habían pasado un par de meses y en ese par de meses entonces se nos cayó ese negocio porque Desarrollo. no teníamos producto que entregar, pero ya habíamos invertido unos recursos y un equipo nos estaba haciendo una plataforma que en algún momento nos iban a entregar. Entonces ahí ya nos sentamos y dijimos, ok, pues entonces ya no es este el cliente, pero hay más clientes y hay más gente que necesita esta solución. Y aquí no ha llegado rápido, Y puede que sea como exacto. rápido. O Entonces sea, ahí le fue dimos el vuelco al O negocio. sea, no había llegado no había a llegado a Boyacá, Boyacá. a El Tunja. punto era que nosotros íbamos a hacer una plataforma para los supermercados, porque eran supermercados Ujú. realmente, Sí. y fue pensada para eso. De por sí, ¿qué hicimos nosotros en el desarrollo? Nosotros dibujamos los mockups. Punto a Sí. punto dibujamos las líneas sin saber flujos, absolutamente nada. Sabíamos que tenía que ser uno de los mockups, sabíamos que el tema de digitalización en esa época era más difícil que ahora y sabíamos que lo iban a usar personas mayores de 50 años, entonces hacíamos pruebas Ok. con los mockups, Sí, sí. con la gente y dónde le daría clic, aquí y acá. Eso hizo literalmente que la plataforma que salió, o sea, el UX y el UI de esa plataforma era impresionante, lo usaba mi abuelita, que hoy en día tiene 90 años, en esa época tenía 85, y lo usaban las abuelitas de esas ciudades para pedir domicilio. Diseñamos una aplicación que tenía ayudas de voz, porque nosotros entendimos el tema del mercado. En dónde estábamos nosotros parados lo teníamos súper claro. Sabíamos que estábamos parados en un departamento que demográficamente tenía una población que tenía edad avanzada y que sabíamos que los que más iban a pedir a través de nuestra plataforma iban a ser ellos. Por lo tanto, no era la generación pues nativa del internet. Entonces, desde el día uno nos enfocamos en eso. O sea, el focus fue la usabilidad, usabilidad, Era usabilidad. lo que entendíamos entre nuestra ignorancia. Esa fue una de las mejores experiencias. Una vez alguien nos preguntaba que cuál era nuestro superpoder en la región, porque después de eso nos volvimos famosos en la región, digámoslo así, entre muchas comillas, Sí. y nos dicen que cuál era ese superpoder, y yo, ¿cuál es el nombre que le dimos? Que éramos demasiado ingenuos. Ese es nuestro superpoder como emprendedores, la ingenuidad. La ingenuidad te permite hacer cosas grandes sin saber que son tan difíciles. Exactamente. Entonces, Claro. realmente después de mucho sufrimiento, después de vender carro, después de meter platas, cuando terminamos la aplicación y cuando salimos, pues ya no había clientes grandes y pues fuimos a conseguir restaurantes
Después de unos meses de conseguir restaurantes y que no sonara ni una sola de la aplicación y domiciliares, dijimos, no, esto se va a estallar. Sonó la primera, cuando ya estábamos a punto de reiniciar, sonó el primer pedido. ¿Quién lo va a llevar? No, pues venga, me puse una maleta de las que habíamos comprado en una cicla. Y nosotros Y saltábamos. el restaurante no preparado porque ya no le importa porque nunca había sonado. Claro, porque Y se los les- niños estábamos al frente del comedor viendo cómo sonaba la plataforma y saltábamos y gritábamos, entró, Un pedido esto sí como de 20.000 funciona, pesos. esto sí funciona. Nosotros, un momento, ¿Qué hacemos? ¿quién va a ir? alguien tiene que preparar el pedido, alguien lo tiene que entregar, llama al restaurante, o sea, toda la tecnología que habíamos. No funcionaba porque pues nadie le está poniendo cuidado. Exactamente. No, bueno, ahí empezamos, arrancamos, ese fue, bueno, nuestro primer emprendimiento, Y- así cosas guau. Pregunta, ¿en qué momento llega la palabra levantamiento de capital a sus vidas? Bueno. Pero fue Uy, en ese Claro, emprendimiento. fue en ese, Sí. dijimos, Ah, ok. habíamos escuchado, realmente, o sea, en esa época todo era mitos e historias, ya no sé Sí. qué rápido, levantar con 700 millones de pesos, que no sé qué, no, habían levantado ya muchísimo más y habían hecho otras cosas totalmente diferentes de las que nos imaginábamos, pero vuelve el tema de, a veces la ignorancia ayuda un poquito, lo importante es no quedarse ahí, y dijimos, pues si esa gente puede, nosotros también podemos, Sí. no tenemos ni idea quiénes eran esa gente, entonces dijimos, si esa gente puede, nosotros también ¿Cómo lo podemos. hicieron? Simplemente Claro. lo que nos prestaron. Empezamos a armar una proyección, lo que vimos, pues, ¿qué le importa a un inversionista? Una proyección de números, no sé, a 3 o a 5 años pensamos, armamos un Excel, una sábana impresionante. Nosotros no teníamos deck, No sabíamos qué era esa vaina. no, nada. Ah, eso sonaba Nada, para... pitch, nada. Nada, Y o sea, eso- iban... ¿En qué época fue? Estamos hablando Para- del 2020 ya, el 2019, iniciamos ok, 2020, no sé. mediados, segundo semestre del 2020. Ok. Nos dedicamos a eso porque nos dábamos cuenta que la aplicación no nos iba a dar la plata hasta dentro de cierto tiempo y que había que invertirle mucho dinero y que Ujú. por eso era que funcionaban las otras aplicaciones. La ingenuidad. Exactamente, la ingenuidad. Y empezamos a armar esa proyección. Con esa proyección empezamos a hacer reuniones con gente cercana, a mostrarle una sábana de Excel impresionante en proyecciones. De la gente, "Ay, sí, eso puede funcionar. Ay, no, venga, y vamos a recuperar a este cliente que fue porque lo armamos. Obviamente, sin darnos cuenta, habíamos construido un storytelling completo. Y decimos, no, pues podemos recuperar a este cliente y subir a este otro y hacer esto. Entonces, muchos empezaron como a pensarlo, sí, no sé qué. Entre amigos, recogimos como 20 millones de pesos, más o menos, fue lo que recogimos entre amigos. Es que ya se nos... Es que esa parte de levantamiento de capital apareció cuando nos empezamos a ahogar. Porque nosotros ya habíamos invertido lo muy poco que teníamos para sostener. Entonces dijimos, venga, ¿cómo vamos a dejar nosotros hundir esto? Esto tiene que tener, o sea, ya hicimos todo esto, es como montar el local, tener las sillas y no vamos a abrir las puertas. Entonces ahí fue cuando empezamos a buscar. Tuvimos 550 reuniones 100% digitales, en donde presentábamos nuestra empresa. Estábamos buscando un socio inversionista que pusiera 200 millones de pesos. Ese era el capital que nosotros proyectábamos que necesitábamos en ese momento. Qué ingenuos. Sí, súper ingenuos. Una vez más, la ingenuidad del desconocimiento, pero no importa. 550 reuniones y en todas salíamos con un aprendizaje de esos números están mal, ¿por qué pones esto acá? Nosotros a cambiar. O sea, todos nos fueron puliendo hasta llegar a la reunión. Me acuerdo tanto, fue una reunión tipo 8 de la noche con un grupo de empresarios colombianos y esta empresa llega y dice, interesante, denos 15 minutos, apagaron todas las cámaras, los micrófonos y nosotros como ya estábamos tan curados de que nos dijeran que todo estaba mal hecho, pues simplemente yo me acuerdo que apagamos y nos quedamos así al frente del computador, teníamos una mesa así gigante. 15 minutos después, estamos dentro del negocio. El dinero va a estar cocinado en la cuenta de la empresa la primera semana de enero. Mándenos, nuestra directora financiera se va a comunicar con ustedes para que les envíen un listado de documentos, no sé qué, ta. Sí, así funcionó. Lo que pasa es que, a ver, Así. contexto mundial. ¿Y fueron los 200 millones o ya habían hecho Ahí otra? Ahí es que empezamos ahí hasta casi empezamos. $1 millón que ellos Ok. pusieron. Pero hay que entender el contexto Ajá. global del momento. Y es que esa fue lo que llaman la borrachera Están de la en el inversión. boom. Sí, sí. Exactamente, donde las valuaciones en Estados Unidos, en Silicon Valley, eran absurdas y todo el mundo quería subirse a algo. Sí. Que no sé qué vieron. Nosotros, Estaban muy locos. realmente sí, yo pienso que para los genios que son, estaban un poco locos o demasiado riesgo.
La Sí, verdad fueron también. nuestros mentores. Dos de ellos, sobre todo, fueron literalmente quien cada lunes se reunían con nosotros a darnos palo y eso nos sirvió muchísimo para Sí, aprender. total. Nos hicieron leer, creo que nunca había leído en toda mi vida. Nos hicieron estudiar lo que, mejor dicho, una cosa absurda, fue realmente toda una escuela que llevó a este emprendimiento literalmente a ser el dueño del mercado de ese departamento. Rápido duró un año peleando con nosotros para poder entrar a ese departamento. No sé ni por qué querían entrar, pero lo intentaron. Eh, Había domicilios.com que se volvió iPhone. Sí. Nosotros sabíamos cuántos domicilios hacían ellos, hasta que desde los que hacían los llevamos hasta llevarlos a 0 domicilios. Porque pues nuestra idea era, pues es una competencia, nosotros somos los únicos. Ujú. Y eso fue lo que hicimos y pues conseguimos, aprendimos mucho hasta llegar a posicionarlo ahí. Después obviamente había que levantar otra ronda, había que hacer otras cosas que pues, Todo lo que no sabíamos que se iba a venir de ahí para arriba, o que las empresas son de capital intensivo, sobre todo estas empresas que son B2C, B2, sí, esa era B2C, y, o sea, el entender, el entender cuánto puede costar operar dentro de una industria, cuánto puede operar, querer venderle a alguien. Eso fue lo que más, como el mayor aprendizaje, pues que eso nos pudo dejar. Y por eso directamente después nosotros nos enfocamos en que no queríamos negocios que fueran de capital intensivo en cuanto, por ejemplo, a la operación diaria, en cuanto a cargas nominales muy altas de mucha gente, que llegar al consumidor final, a ese cliente, eso es carísimo, enamorarlo, mantenerlo, el posicionamiento de marca. O sea, esa fue la mejor escuela que nosotros hemos tenido en nuestra vida. De ahí empezamos a hacer otras cosas que en las que tambaleábamos mucho por no, por muchas veces el miedo y el no detenerse uno. Sí, el no detenerse a pensar y analizar muy bien el siguiente paso no hace que uno avance. O sea, no porque hagas más rápido las cosas van a ser mejores. O sea, lo mejor que uno puede hacer es sentar bases muy sólidas cuando está planteándose una empresa o un proyecto nuevo. ¿Sí? Entonces, es algo como de... Pero, y entonces este año estuvieron en Starco, incluso subieron, dieron su pitch. Cuéntanos un poquito, porque entonces entiendo que ya esta nueva empresa, pues no, capital de riesgo, como que ya por ahí no va a O ser, o sea, sí, o en algún la momento pensaron sí. más. No, nosotros, es que sí, no, porque nosotros somos open mind. Y eso es claro. O sea, nosotros creemos que el que no transforma su pensamiento ahí está destinado a morir. Lo tenemos súper claro. Cuando nacimos como Gio, dijimos, a ver, vamos a construir las bases de probarnos a nosotros mismos que aquí hay un modelo de negocio y que esto da plata. Porque es que empezar a desgastarnos, a levante y levante y levante y levante capital para decir en 5 años, en 4 años, es que no era viable. Pues no queríamos, o sea, claramente esa fórmula nadie la tiene y no lo vas a saber en ningún momento, pero sí hay unos visos que le pueden permitir a uno analizar si sí o si no, ¿cierto? Entonces, nuestra primera regla es que se venda. Si no se vende y si nadie está dispuesto a comprarlo, ahí no hay nada que hacer. Entonces, Gio nace con esa visión de que voy a ir a ofrecer el producto y alguien tiene que pagarme hoy por esto. No es en un año, no es en 3 años, no es en 10 años. Ya, claro. O sea, ahí entra la siguiente fórmula y es que en estos años Santiago se hiperespecializó en entender la tecnología. Entonces Santiago hoy en día desarrolla y lo entiende a la perfección. O sea, durante muchos años, estos años, Santiago se levantaba a las 4 de la mañana todos los días a entender el hoyo negro del desarrollo, de las APIs, de ta, 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 ¿cierto? Él dijo, yo necesito entender
cuál es el verdadero problema de por qué no me entregan las cosas, si es que yo estoy exigiendo más de lo que mi equipo no puede dar, si es que mi equipo no tiene las herramientas necesarias, si es que yo no le estoy comprando de pronto X aplicación o X entorno digital para que ellos puedan, o sea, entenderlo. Santiago se hiperespecializó en eso, ¿cierto? Yo, entonces, por otro lado, tengo otro tipo de habilidades, pero sabíamos que ninguno de los otros dos era experto en una industria específica como tal. O sea, éramos expertos en otras áreas en donde no veíamos que hubiese, sí, eran muy transversales. Entonces sí empezamos ese scouting, esa búsqueda de, bueno, queremos un producto que cumpla con el primer requisito y es que esté en una industria aburrida. Muy aburrido. Porque en las industrias aburridas hay problemas gigantes. Y Sí, pues, real. total. como es aburrida, pues probablemente seas un rockstar y no te interesa, entonces Esa no era hay las, mucha competencia. exactamente, porque sabíamos que si había una competencia muy fuerte, entonces iba a ser ya de capital intensivo entrar a competir con esa empresa. Y ahí aparece entonces esta persona que es nuestro tercer socio, el especialista en seguridad y salud en el trabajo, el que conocía el problema, el que lo había vivido toda su vida, 17 años de experiencia en esta industria, profesor de universidad, ha trabajado en industrias de alto riesgo, o sea, lo entiende a la perfección. Durante unos años, durante estos 17 años, él poco a poco fue desarrollando un modelo que le permitía a las empresas estandarizar su sistema de gestión y lo diseñó, por ejemplo, para recién egresados de esta área, de esta disciplina, que él tiene una frase muy popular que siempre repetimos y es que ellos salen como profesionales conociendo los ingredientes, pero no la receta para hacer el sancocho, como decimos en Colombia. Entonces, él diseñó ese modelo que eran macros en Excel, que nos mostró, nos conocimos por cosas de la vida, nos sentamos, nos tomamos un café y ese día yo le dije a Santi, Santi, esa es nuestra siguiente empresa. O sea, lo supe en ese momento. Santiago me miraba y me decía, no, no lo veo. Y yo, sí, es ahí. Está tan aburrido. Esa es. Pero es que sí, yo creo que ahí tocan un tema súper importante y es como que en esas industrias donde uno dice como, pues no va a ser el rockstar, pero tienen unos problemas gigantes que nos pasa a nosotros en Daki también. Que es como, pues la planeación, eso es como por allá, pues Ay, yo que sí, vengo del marketing y sí. era como, sí, súper, pues ver todo, reconocimiento. Y uno llega allá y es planeación. No lo sé, Rick, pues uno empieza como a Ajá. mirar como, Sí, es aburrido. Es que los negocios aburridos suelen ser poco digitalizados y poco automatizados. Y claro, y suele ser gerenciados por personas, claro, y suelen ser gerenciados por personas que no quieren digitalizarse, que le tienen pavor al riesgo, pues imagínense. Estamos hablando de un negocio de riesgo, pues le tienen pavor al riesgo y el riesgo pues es obviamente evolucionar y la innovación, Ajá, que y ahora va relacionado al riesgo. implementar otra tecnología cuando vienes haciendo el mismo proceso Cuando hace Excel me ha servido 20, toda la 30, vida, 40 sí, realmente años. nunca les ha servido, pero pues les ha servido toda la vida, Ujú. y no quieren salir de ahí. Entonces, es el negocio perfecto. Sí, hay un tema importante y es que desafortunadamente en América Latina las empresas están creyendo que porque tienen la información en la nube o en Excel, se digitalizaron. Y lo dice la última encuesta sobre procesos de digitalización en América Latina. O sea, yo todo en gravísimo, Drive, Así tengo todo en tenemos Drive un, tranquila, estoy gravísimo. súper digitalizado y automatizado además. Pero como cosa rara no contestamos lo de Starco. para ya ir Sí. finalizando esta super historia. Estuvieron en Starco, se subieron al escenario, hicieron pitch. Cuéntanos cómo fue esa O sea, experiencia. yo en Starco yo les hice barra. Yo los vi que subieron y yo los conozco. Ay, yo ahí todavía no Ah, los conocía, pero sí, a ver, antes bueno, vendimos nuestro Excel, después de vender el Excel, creamos un software as a service, que hoy en día es lo que vendemos. Hemos aprendido bastante ese software as a service y pues dijimos, bueno, ya esto hay que pasarlo a otro nivel. Llegamos a un punto de equilibrio, la empresa hoy en día se mantiene en punto de equilibrio, pero queremos realmente, o sea, lo que hemos siempre dicho, queremos hacer esto grande, sí, o sea, a nosotros no nos interesa un software as a service que sea eh, punto de equilibrio y que cada año dividamos lo que dejó la empresa, eso no va con nuestra cuenta, punto.
listo, esto hay que volverlo realmente una startup. Y pues lo primero, una de las cosas que aprendimos en Llévalo es que era nuestro emprendimiento, es que a esto hay que hacerle boom. O sea, ahora hay que convertir este negocio aburrido en un rockstar. Y pues hay que subirse a todas las tarimas posibles. Eso realmente ayuda a dar visibilidad, esta visibilidad ayuda a conseguir clientes cada vez más grandes. Y pues dijimos, vamos a intentarlo en Starco. Eh, lo dijimos muy tarde, entonces quedamos en el último stand de la última fila, donde ya no pasaba ni el aire. Allá, pues para estar en la tarima hay que conseguir votos, pero Manu se encargó de eso. Fue, consiguió a todo el mundo y le explicaba qué hacíamos. Tarea. Manu, la más tesa. O sea, No, yo empecé a hacer eso, y en un momentico, y yo estaba ahí cerquita de Manu, y yo le dije, Manu, no, o sea, yo no voy a dar, yo voy a estar en el stand, Sí. o me voy a ir a conseguir votos, o no sé, creo que Voy a hacer una hago. pausa aquí para que demos contexto de qué es Starco. Ah, bueno, sí. Para quienes no, si alguien no ha venido a Starco, no ha escuchado de Starco, pero es la subasta más grande de startups en América Latina. Entonces participan startups de toda la región, porque Sí. realmente yo me encontré De todo con lado. startups Sí, de todas Latinoamérica. partes. de toda de toda- Latinoamérica. Y la idea es, las startups están un día completo exponiendo su pitch y luego viene como los finalistas, o sea, los que hayan conseguido mayores votos, pasan pues a un stage donde van a hacer su pitch a inversionistas. Entonces, bueno, Gio quedó en fueron finalistas de esta versión que fue en Hay Medellín, que quedar en top 30 por votos. a top Entonces, 30. de ese top 30, Ya Sacan elijan 10. los cogen tu 10. deck, los que van a estar en los inversionistas Ven, que no van a estar en sabía la esa parte. tarima, que son VCs o ángeles inversionistas, que pues son casi esos ángeles, casi todos son CEOs de alguna compañía. Entonces revisan el deck y dicen, este sí, este no, este bla, bla. De los 30 y toman un top 10. Tu esfuerzo, ¿no? Claro, cuando pasamos al 30, estamos como 25, 26, no recuerdo qué decía en la pantalla. Listo, ya, bueno, no, yo creo que llamarán al top 10, dijimos. Yo estaba ahí ya, pues ya venía la tarde donde ya recoge uno su stand, yo estaba recogiendo ahí las cositas y se me acerca, ¿ustedes son de modelos? Yo, sí, ya pueden, que quedaron para la tarde. Y yo, Ay, se nos aguaron los ojos en ese momento. Claro, bueno, Sí, después de conseguir claro. todos los votos. No, y después de ese Sí, cansancio, porque es que qué es una cansancio. jornada Sí, bien jornada intensa. fuerte. Sí, es muy fuerte. no Es muy solo eso, o fuerte. sea, es que mira, que a veces hay un tema adicional y es que emprender desde región no es fácil. Que a veces cuando estamos en un contexto, un ecosistema como el de Medellín o como el de Bogotá, no logramos entender a esos emprendedores que tienen muchísimos, o sea, hay un talento increíble, no sé si llamarlo talento, un empuje impresionante en regiones, en ciudades pequeñas. Pero emprender en lugares donde no hay ecosistema, no, dicho, pone una mata en una habitación oscura sin agua, se va a morir. Es muy complicado. Y de allá venimos, de un lugar donde, juepucha, o sea, donde es muy, muy difícil convencer a una industria, a un gran corporativo de esa región que trate que no hay y los pocos que hay no te escuchan. Es complejo, es muy complejo, es muy difícil. Entonces, cada hito que tú haces, lo lloras. Cada hito que lo lloras. Entonces, nosotros sabíamos, de pronto para muchos decidir subirse al tarima de Starco puede que no sea muy entendible, pero pues era el punto que acabamos de llegar a la ciudad también y sabíamos que si estábamos allá, pues podíamos, o sea, dar visibilidad. Entonces, claro, a mí se me escurrió la lágrima cuando me dijeron eso y yo, uy, hágale, listo de una. Después nos tocó como en séptimas, octavas, yo veía como las preguntas que hacían, repasaba el deck, y yo, ¿qué voy a decir sin el deck? Y repasa el deck. Uno que es viendo y uno hace una fuerza cuando se paran ahí. Me tocó de octavas o de séptimas, no recuerdo ya, o sea, teníamos un amigo que se llama Juan Camilo, que fue el primero que pasó. Uy, las preguntas estuvieron duras. Yo dije, no, nos van a acabar. Sigue revisando el deck, sigue revisando. No, ya al final dije, no, ¿qué más deck? Ya no quiero saber de nada, me voy a parar y cuando me llamen vengo. Y pues realmente, pues no me fui porque dije, pronto se me pasa y me quedé sentado ahí. Y cuando subimos, gracias, nos fue bien. Y pues ayudó bastante o ayuda bastante a la visibilidad que ha tenido la empresa. Obviamente esto abre otros escenarios interesantes y pues sí, estamos trabajando pues ya como en otro nivel y pues obviamente ubicándonos en este ecosistema. Trabajar dentro del ecosistema es otro tema. Tener gente que realmente ya lo ha hecho, tener mentores, adicional de eso, tener conexiones y pues corporativos que entienden qué realmente es la innovación y que tienen oficinas de innovación para conectar es mucho más fácil que pues hacerlo como lo hacíamos antes. Entonces creo que para nosotros era importante eso y nos ha funcionado. Ustedes llegaron hace poco a Medellín. ¿Qué han percibido? ¿Cómo describirían el ecosistema startup en Medellín? Puede ser bueno, no tan, pues oportunidades de mejora, porque la idea también es, El ecosistema startup como tal, independiente de que sea de Medellín o de cualquier lado,
es un ecosistema familiar. No sé por qué, no sé qué lo hizo, no sé cuál es ese catalizador, pero entre startups es como, ¿tú tienes una startup? Sí, yo también tengo una startup. Es como Entonces que ya nos Sabemos volvemos que amigos, hay. como Sí, vamos a que ser hay amigos y vamos a tomar café y todo y ya, y nos Y vamos a conquistar el entendemos. mundo Eso juntos. sí, sí, total. Sí, es como eso. hermanos de la misma madre que fueron separados en algún momento y que se vuelven a unir. Eso significa ser parte de una startup, independiente que estés en Medellín, en Bogotá o en Ciudad de México. Pero la pregunta que me hacías es, ¿qué significa eso en Medellín? Y en Medellín sí tiene un significado especial y es la gente. La gente ha sido especial con nosotros. O sea, nuestra familia, Medellín, ¿ustedes no se iban para Bogotá? ¿Ustedes no iban para otro lado? ¿Por qué Medellín? Sí, el resto de Colombia tiene un montón de tabúes sobre Medellín y que pasa esto y que pasa lo otro. ¿Qué? Eso pasa en absolutamente todas las ciudades, en el mundo entero. Si vamos a San Francisco, si vamos a... pasan millones de cosas, pero a nosotros particularmente nos han pasado las buenas. O sea, de verdad lamento profundamente a los que no les han tocado las buenas, a nosotros sí. Nos ha tocado desde la señora amable en el supermercado que nos dice, ay, ustedes no son de acá, bienvenidos, no sé qué, mira, toma mi teléfono, yo hago eso, yo con lo otro, yo, señora, usted no me conoce, ¿usted por qué me está dando sus datos? Porque Sí, sí, desde... Llegamos y la primera semana las niñas no tenían colchones, estábamos comprando los colchones de las niñas y una señora, no, bienvenidos, bienvenidos. Nosotros, o sea, desde cosas así tú empiezas a sentir el tinte que la ciudad tiene para darte. Entonces, Medellín es la gente, la oportunidad de estar sentado hoy aquí contigo, la oportunidad de hoy de sentarme a tomarme un café contigo, que de pronto para ustedes es normal, ¿sí? Para ustedes porque son abiertos, porque son amigables, para nosotros no. Para Santiago y para Manuela no, porque nosotros veníamos rodeados de nosotros dos y nuestros tres hijos, en donde teníamos que viajar muchas veces, salir de nuestra casa a las 11 de la mañana para llegar a Bogotá a una reunión a las 7 de la mañana para atender a un cliente que nos iba a atender a las 11 de la mañana, para tener que regresar de nuevo a nuestra casa a las 11 de la noche o tener que al siguiente día regresar. Entonces, Medellín para nosotros significa la facilidad de conectar con un ecosistema, porque es que lo tiene todo, tiene la regla grande que necesita un ecosistema digital hoy en día en el mundo. Ninguna otra ciudad de Colombia lo está entendiendo desafortunadamente. Tal vez Bogotá, pero aún así no. Cali lo entiende también, pero Medellín lo tiene desarrollado en otra dimensión. Y es, gobierno entiende su papel. Y entonces están todas las organizaciones que pues ya todos conocemos. Está el ecosistema emprendedor, que ya en su ADN entiende su papel, su fuerza y el cómo hacerlo. Eso, ahí quiero hacer una cosa, y es importantísimo que ustedes, o sea, que ustedes como ciudad tienen, y es una ventaja que tienen, es que muchos corporativos y muchas empresas de antaño se crearon acá. O sea, ustedes, no sé si son, es un tema de ADN, yo creo que es un tema cultural realmente, y es que han tenido hitos que ver año tras año y década tras década, y eso les ha permitido a ustedes realmente crear un ecosistema emprendedor viendo hacia afuera y hacia el futuro, no pensando en, qué pena yo lo llamo así, emprendimiento de esquina, que es abrir un restaurante y ya. No, aquí ustedes abren un restaurante como es, o sea, tumban las paredes, le ponen toda la infraestructura, salen con todo, porque lo han visto de otros. Que tienen menos miedo. Sí, pero también lo han visto de otros, entonces esa Por eso cultura les tienen ayuda menos miedo, absurdamente. porque tienen más hitos de éxito. ¿Sí? Cuando hay más hitos de éxito, entonces hay menos miedo a hacer una interrupción cultural como tal, o sea, está menos castigado. ¿Sí? Entonces, en región, lo normal es que tú le digas a tu hijo, su papá fue abogado, usted también va a ser abogado porque su tío fue abogado y su abuelo fue abogado y mire la casa y el imperio que nosotros tenemos aquí en nuestro rancho. eso sí existe, o sea, eso sí me toca a mí. ¿Sí? Entonces,
cuando hay menos miedo a ser juzgado, cuando está el ecosistema de tu familia, del gobierno, de esto y de lo otro, Las universidades. empujando, hablando de qué está pasando en el mundo, el qué está pasando en el mundo se lo están preguntando frecuentemente. Cuando las ciudades, cuando te dejas de preguntar eso, pues se estanca todo. Entonces, la magia que tiene Medellín es esa, que estamos en nuestro país, que no tenemos la necesidad de ir a otro lado en este momento a buscar oportunidades, porque hay oportunidades acá. Y las oportunidades están a la mano de una llamada hoy en día para nosotros. O sea, no se trata, para muchas empresas, para muchas personas dicen, ay, claro, es que tú te llamas Manuela Echavarría, de los Echavarría de toda la vida, obviamente. Tú vienes súper conectada porque tus papás y tus abuelos fueron los fundadores del banco tal. Pues es que yo dije algo en mi vida, pues yo no soy esa Manuela que tiene ese apellido que me abre conexiones, pero sí voy a ser esa Manuela que le deja un apellido para hacer conexiones a mis hijos, pero no solamente para que las puedan hacer porque tienen un apellido, sino porque también o sea, les abro un camino que sé que ellos van a aprovechar. Y ese es el ecosistema que nos está brindando hoy en día Medellín. Uy, Me Manu, o sea, encanta. nos dejas, de verdad, porque nosotros obviamente vivimos acá y no vemos, o sea, sí tenemos percepción, no, sí, tenemos estas entidades y toda la O el cosa, impacto que puede estar sí, generando, por ejemplo, No, en en estas persona, startups que están viniendo exacto, de afuera y se están queriendo consolidar acá. total. Entonces, exacto, escuchar su historia ha sido no, increíble. sí, Lloramos y total. todo. Por aquí Sí, sí. tenemos a alguien que va para un Demo Day, entonces Ay, vamos sí. cerrando también este episodio para que, pues, descanses unos minuticos antes de que No, entres ya ahí. tengo que entrar. Ah, no. Exactamente. Entonces, no, Tranqui, oigan, Santiago, de muchísimas verdad, gracias gracias. por este espacio. Definitivamente súper, o sea, inspirador, ¿cierto? Entender que no solo somos nosotros acá, pues, del ecosistema de Medellín No, y ya, sino que estamos impactando también otras partes del mundo incluso, tal porque cual. en estos días también estuvimos con Dubai, que era como, pucha, o sea, estamos haciendo las cosas chévere. Y no, pues, Sí. Manu, Santi, muchísimas gracias Manu, por este Santiago, espacio. de verdad que muchas gracias por No, esa historia tan ustedes. real. O sea, también Ay, es mostrar todo lo que hay detrás de un emprendedor y de una empresa cuando ya la conoces o los ve montados haciendo el pitch en Stark y uno dice, uy, lo máximo, pero todo lo que hay todo lo que hay detrás de. detrás. Uf. La idea es traer más historias como las de ustedes y que sigamos impulsando el ecosistema para que haya más emprendedores como ustedes. Genial. Gracias a ustedes por el Gracias. podcast y nos vemos. Nos vemos en la Gracias. próxima. Chao, chao. Vale, chao.